Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de NS Radio y Radio Católica Mundial, y también un saludo muy especial a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, y a la hermana Ofelia Mesa, que nos acompaña desde aquí, desde Buenos Aires. Soy la hermana Natalia Bernal del equipo de NS Argentina y muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes para comentar estos temas tan interesantes sobre la vida, la familia, el amor auténtico y cómo vivir en plenitud esa llamada que Dios nos hace. Y para eso tenemos hoy un invitado muy especial que ya hace parte prácticamente del equipo de NS Argentina, el profesor José Arturo Cuarrachino. Profesor, bienvenido una vez más a este programa. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, hoy no sé si es un día muy alegre o muy triste, profesor, porque bueno, por una parte hemos tenido la oportunidad este año de ir comentando el legado de nuestro querido Papa Benedicto XVI, que ha fallecido, que ha ido a la casa del Padre el pasado 31 de diciembre del año 2022. Y bueno, este año la verdad que hemos disfrutado con todo el corazón estos temas que hemos comentado con el profesor Cuarrachino, un gran conocedor de Benedicto XVI, además de traductor de muchas de sus obras, de sus artículos, no solo como papa, sino como cardenal, como teólogo. Y bueno, yo la verdad es que me siento muy privilegiada, muy contenta de haber podido compartir todos estos programas, pero hoy vamos a dar final a esta serie de programas dedicados a Benedicto XVI en honor, ¿no?, a este gran personaje, a este gran teólogo, hombre, papa y ojalá santo y doctor de la Iglesia. Lo deseamos y así lo queremos. Exacto. Y ¿cuál ha sido el tema que hemos elegido para hoy? Pues nada más ni nada menos que el espíritu de la liturgia. Un libro muy bonito, un libro que tal vez ya fue saliendo a lo largo de estos programas, pero muy poquito, hemos dado algunas pinceladas bueno, que cae muy a cuento porque estamos en el final del año litúrgico. Hemos el domingo pasado celebrado la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con lo cual terminamos el año litúrgico esta semana y empezamos ya próximamente nuestro nuevo año litúrgicamente, ¿no? Que a veces como católicos andamos un poco despistados y pensamos que el fin de año civil es como lo que marca la pauta, y no, para nosotros como católicos lo que marca el fin y el comienzo del año es el año litúrgico, el calendario litúrgico, y es pues el adviento, el comienzo de este nuevo año. Y bueno, pues pensando en Benedicto XVI y en la liturgia, pues qué más que comentar este precioso libro que realmente les recomendamos a todos ustedes, que se llama El Espíritu de la Liturgia. Bueno, profesor, y no quiero hablar tanto hoy, sino darle la palabra a usted, porque bueno, digo que es alegre y triste porque es el último programa, pero esperamos que usted por favor no nos abandone y podamos seguir hablando de Benedicto XVI, de otros pontífices, de otros temas. Pero bueno, este año será el último programa dedicado a Benedicto XVI y bueno, por ahora, exacto. Queremos saber un poquito cómo nace esta obra, cuál es su contenido, por qué el cardenal Ratzinger decide escribir un libro dedicado a la liturgia. Sí, este libro, él había escrito ya algunos trabajitos menores, digamos, en cuanto al tamaño, ¿no?, del desarrollo, sobre temas litúrgicos. Tiene un famoso libro, El Mensaje Pascual, que es el retiro que él, los primeros años que ejerció como cardenal y como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, le dictó como ejercicio de Cuaresma a la Curia Romana, por pedido de Juan Pablo II. Donde un texto hermoso, recomendamos que lo consigan, a los oyentes lo consigan y lo lean, porque ahí él hace es una meditación sobre como es de Cuaresma, empieza el primer capítulo sobre las tentaciones de Jesús en el desierto, y después habla justamente sobre el misterio de Cristo, ¿no?, como Pascua, Cordero de Dios, y hace una presentación para mí impresionante sobre cómo la unidad que tiene el Jueves Santo, la Cena del Señor, con el Viernes Santo y con la Pascua, ¿no? Cómo cada uno de estos ejes contiene a los otros dos, ¿no? La fe cristiana celebra la resurrección de Cristo, pero esa resurrección
pasa por el dolor de la muerte, ¿no? El Viernes Santo. Y en el Jueves Santo se prefigura tanto la muerte como la resurrección, ¿no? Yo estoy resumiendo bárbaramente, pero un poco es esta unidad que presenta en ese libro, que originalmente fueron ejercicios espirituales. Y después tiene algún otro librito más sobre la fiesta de la fe, los comentarios al Salmo 50, todos textos, digamos, publicados en forma individual. Y este texto del que comentamos, la del espíritu de la liturgia, que es él la presenta como subtítulo, tiene como una introducción. Él lo escribe en el año 2000, que es el año del jubileo, cuando celebró la Iglesia el jubileo del año 2000, y él era en ese momento todavía cardenal, ¿no? Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y él en el prólogo afirma que toma como inspirador de este texto un librito que él leyó, si mal no me acuerdo, dice que es el primer texto que leyó cuando entró al seminario, ¿no? Para ser sacerdote, que es un libro de un gran autor, un gran maestro de vida cristiana que tuvo la Iglesia en el siglo XX, que se llamó Romano Guardini, que fue sacerdote. Nació en Verona, pero de muy chico el padre era embajador, lo habían destinado cónsul a la ciudad de Maguncia, en Alemania. Y él, bueno, quedó ahí, vivió ahí, y ahí hizo toda su vida de estudiante, sacerdotal, profesor universitario, hasta que falleció, ¿no? Año 68. Y en el 1918 Guardini escribe un librito que se llama Sobre el espíritu y la liturgia. Y es el mismo título. Es sobre porque son meditaciones, ¿no? Guardini lo presenta como meditaciones. El título original en alemán es Sobre el espíritu y la liturgia, ¿no? Ratzinger toma directamente el espíritu y la liturgia en una introducción, pero digamos, él dice que se inspira en este texto. También en el prólogo dice Ratzinger de su libro que quiere hacer como el libro de Guardini, son unos aportes y meditaciones, no es un texto concluido, ¿no? Y es algo curioso porque lo que él en cierta forma quiere es actualizar al momento actual que se está pasando en la Iglesia post Concilio Vaticano II y todo lo demás. Sí, y el jubileo. Exacto. La celebración del jubileo. No hay que olvidar que este texto nace en ese contexto que fue la gran fiesta de la fe que había convocado Juan Pablo II, ¿no? Con varios años de preparación, el jubileo del año 2000. Y este texto de Guardini fue muy importante, es un texto de juventud de Guardini, es el primer texto que él escribe. Porque en Alemania se había dado un fenómeno, principio del siglo XX, un gran resurgir de lo que se llamó en Alemania fue el movimiento juvenil, que fue un intento de volver el ser humano, el ser humano creyente, al contacto con la vida natural. Por el siglo XIX en la historia, digamos, un siglo con mucho desarrollo técnico, científico, pero con muy poca vida espiritual profunda. A todo nivel, no solo digamos, a nivel de la fe, ¿no? A nivel del pensamiento filosófico, artístico, es un siglo bastante frío, mecánico en ese sentido, ¿no? Y en Alemania empezó este movimiento juvenil, que después parte de ese movimiento se enfocó en lo que se llamó el movimiento litúrgico, ¿no? En el resurgir y la recuperación de la liturgia. Y el libro Guardini justamente hace ese aporte, porque quiere, digamos, por un lado, en el fondo lo que quiere presentar Guardini en este texto fue, lo que quiso presentar es la liturgia en su esencia, como él dice, que es algo que después va a tomar el Concilio Vaticano II, ¿no? como concepto, que es la liturgia es la obra de Cristo sacerdote. Más que celebración comunitaria, más que encuentro comunitario, es la presencia
o el momento, en el acto en el cual Cristo se hace presente, continuando el acto redentor de la Pascua, ¿no? Eso Guardini es lo que quiere rescatar en ese momento, y por otro lado resaltar que es la obra de Cristo sacerdote, pero encarnada en el pueblo, ¿no? La liturgia es acción del pueblo, ¿no? El mismo título, liturgia en griego, quiere decir obra del pueblo, ¿no? Obra del laico, de las personas que no son personas consagradas, ¿no? Y en otra forma, con otra presentación, Ratzinger en este libro también rescata lo mismo, ¿no? Quiere rescatar lo mismo, ¿no? Que la liturgia en esencia es presencia de Cristo, ¿no? Porque Guardini también quería escaparle a la vivencia protestante de la liturgia, incluso de la cual estaba muy infestada la celebración católica, que era como rezo individual, ¿no? O como acción individual. Yo voy a misa, voy a celebrar junto con otros, pero yo voy a celebrar, ¿no? Y muchas veces uno cae a veces en la celebración, reza por su cuenta, digamos, ¿no? Hace como una vivencia espiritual en paralelo a los actos litúrgicos, ¿no? Que ya tienen su regla, su sentido y su significado, ¿no? Y Guardini quería destacar justamente eso. Primero, Cristo presente, la liturgia es Cristo, y segundo, que es oración de la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia no solo los que están presentes, sino también la Iglesia, como conoce la fe cristiana, la Iglesia triunfante, ¿no? O sea, cuando se celebra una liturgia, no solo celebran los que están reunidos, sino también los que ya han estado en la Iglesia y forman parte de esa Iglesia, ¿no? La Iglesia que está en el cielo, ¿no? Por eso es importante, digamos, creo yo, leer estos textos, y fue muy importante el texto en su momento cuando lo presentó el cardenal Ratzinger, ¿no? Porque era volver a recuperar eso. La liturgia es alegría, pero es la alegría por Cristo presente, ¿no? Y el Cristo resucitado. Que ese Cristo resucitado tiene como uno de sus componentes la donación total de sí mismo, ¿no? El Viernes Santo. O sea, no se entiende la Pascua sin el Viernes Santo. Por eso la vez pasada me comentaba un sacerdote que se acercó ahora a los últimos momentos. Como todos sabemos, la misa, lo que se llama la misa tradicional, la misa en latín, la misa que surgió, la liturgia del Concilio de Trento, ¿no? Que ha sido, lamentablemente, en muchos lugares está reducida a ser algo muy acotado. No se puede celebrar en todo momento como la liturgia, digamos, cotidiana. Hay que pedir permiso en muchos lugares para celebrarla. Hay basílicas o iglesias que no permiten que se celebre, ¿no? Y un sacerdote relativamente joven, bueno, le impactó, digamos, todo esto, y me dijo: yo no sé latín, dice, pero estoy aprendiendo. Y me puse con otro sacerdote, bueno, empezamos a celebrar, dice, y me llama la atención, dice, en la liturgia, en la misa en latín, la misa tradicional en latín, el rito romano, como se conoce, cómo está permanentemente a lo largo de la celebración litúrgica de la misa la insistencia del sacrificio de Cristo, ¿no? La idea del sacrificio está toda permeada, dice, impregnada toda la liturgia. Por supuesto, es la celebración del domingo de Pascua, ¿no? Pero siempre acentuado el hecho del sacrificio, del dolor, ¿no? Y yo me acordaba, San Pablo, creo que es en la primera carta a los Corintios, justamente habla también trae resalta este carácter, ¿no? Porque en los primeros tiempos, claro, los cristianos celebraban la resurrección, entonces el festejo muchas veces terminaba en desorden, ¿no? Lo dice San Pablo, que creo que es la primera carta a los Corintios,
y había gente que se emborrachaba, se comía, ¿no? Porque era una fiesta, porque era la resurrección, ¿no? Y él rescata, y ahí transmite esta famosa tradición, ¿no? Yo transmito lo que he recibido, el día de la cena del Señor, y transmite él, no solo los evangelios, sino también San Pablo, como las palabras, ¿no?, de Cristo, la consagración del pan y del vino, ¿no?, que se mutan, se transustancian en cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? No se transforma, o sea, no quiere otra forma, sino que se convierten en otra realidad distinta, ¿no? El pan y el vino se convierten, se mutan, o como la fórmula, digamos, oficial, pasan de ser una sustancia a ser otra, ¿no? El pan pasa a ser el cuerpo de Cristo y el vino pasa a ser la sangre, ¿no? Y en ese momento, como todos sabemos, el sacerdote, cuando pronuncia esa frase, habla como Cristo. Es Cristo el que habla, ¿no? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? No es el individuo sacerdote el que habla, sino que es sacerdote como hombre de Cristo el que pronuncia, es Cristo mismo que pronuncia esta palabra, como cuando confiesa, el que escucha la confesión y el que absuelve los pecados es Cristo, no es el individuo, ¿no? Sacerdote. Y aquí un inciso, profesor, porque es precioso todo esto, y yo también lo veo muy relacionado con lo que luego es el fruto del catecismo de la Iglesia Católica, en el que también está muy imbuido de esta mentalidad y esta comprensión litúrgica, ¿no?, de Ratzinger y de todo este movimiento, y dice: con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, ¿no? Justamente no es ya propiamente el sacerdote como ser humano, sino que es Jesucristo en él, obrando en él, mediante signos sensibles se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre. Luego, esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1070, y también, un poquito antes, dice el Catecismo que en la liturgia la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Es Cristo el que obra en la liturgia. Creo que este es un punto muy importante de lo que usted ha comentado, ¿no? Y que en el que hace énfasis el cardenal Ratzinger, y es no es tanto que los hombres hagan en la liturgia, sino es que participamos de un misterio en el que es el mismo Jesucristo el que obra y nos hace partícipes, ¿no? Y ese gran misterio, pues tenemos que abrirnos a él, ¿no? Porque creo que también en esto podría ser muy educativo, y lo hemos comentado a lo largo de toda esta serie de programas, releer los textos del cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, a la luz de los acontecimientos de hoy. Realmente uno se da cuenta que son textos proféticos, ¿no? Sí. Que hablaban de lo que sucedía en ese momento, pero que siguen hablando a los católicos hoy y que siguen siendo como muy inspiradores, ¿no? Que es justamente lo que sucede hoy, ¿no? Parece que la liturgia, y hablemos de la liturgia, sobre todo de la celebración eucarística, pues uno se da cuenta que cada vez como que nos invade más el activismo, y parece que en la medida en que más hacemos es como que más estamos participando, y no nos damos cuenta que muchas veces en el silencio, en la reflexión, en la interiorización, en el vivir realmente a fondo ese misterio que estamos celebrados, pues está nuestra mayor participación. Pero para seguir hablando de esto vamos a hacer una muy breve pausa. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575.
Y continuamos en este programa de Solo el Amor Crea, dando fin, en cierta forma, a nuestro año litúrgico, comentando justamente un texto muy impresionante del cardenal Joseph Ratzinger, El espíritu de la liturgia, con nuestro invitado especial, el profesor José Arturo Cuarrachino. Y con este programa pues ya damos fin a esta serie de programas que hemos dedicado a lo largo de este año. Si no estoy mal, este es el 8º programa dedicado al legado de Benedicto XVI, que viene muy a cuento para reflexionar sobre el final y el comienzo de un nuevo año litúrgico y cómo podemos vivir nosotros profundamente este misterio que celebramos en la liturgia. Y para eso, pues, nuestra recomendación de hoy, por favor, lean, mediten, profundicen este precioso texto de Benedicto XVI, El espíritu de la liturgia, una introducción muy inspirado en Romano Guardini, pero que ha dado pie para que el cardenal, pues ya después de muchos años, medite, profundice sobre el tema litúrgico y ya obviamente viendo las consecuencias de todo lo que pasó en el Concilio Vaticano II. Creo que es un texto que da muchísima luz, incluso para nosotros hoy, y que está, digamos, en mucha armonía también con lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la liturgia. Repetimos, la liturgia, en la liturgia la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Sí, lo que usted dijo antes del corte es una experiencia personal. En el año 91 pude viajar, a mi tío lo habían creado cardenal, Antonio Cuarrachino, y pude viajar con mi esposa y mis 2 hijos en ese momento chiquitos, 9 años y 8 años recién cumplido mi hijo. Bueno, fueron 2 o 3 días. En el mes de junio coincidió, digamos, después que se hizo la ceremonia donde se los crea cardenal fue en el aula Pablo VI. Era muy cerca del fin de junio, coincidió con 2 días después la fiesta de San Pedro y San Pablo, ¿no? Que en Roma es feriado. No sé si en Italia, en Roma es feriado. La misa se celebró con todos los cardenales que habían sido creados en ese año, creo que fueron unos 20, 21 cardenales. Y se celebró la misa con el Papa, la misa pontifical, no en la basílica, sino en el atrio, ¿no? En la entrada, antes de ingresar a la basílica, en la plaza prácticamente. Y fue una misa que duró 2 horas. Y hubo un momento... Juan Pablo II estamos hablando. Claro, celebró Juan Pablo II, celebró con los cardenales. Y la misa, que es la misa pontifical, se llama, no es una misa que celebra especialmente el Papa y algunos obispos que celebran cuando quieren celebrar en forma más solemne, majestuosa, solemne, ¿no? Es una misa que se extiende prácticamente por 2 horas, ¿no? Porque incluso todavía tiene el Vaticano, ¿no? Un coro de niños, ¿no? Que son chicos de 8, 9, 10 años, es un coro espectacular, ¿no? Y toda una ceremonia que se va, cuando empieza la misa, el Papa, o el celebrante que es el Papa, va recorriendo todo el altar incensando, ¿no? Todo el altar, bueno, es una ceremonia que se hace en 2 horas, ¿no? Y hubo un momento, ¿a qué viene a cuento de esto? En un momento, digamos, bueno, yo la primera vez que participé en una misa de así, con un Papa presente, pero hay un momento en el cual uno con el canto, con las oraciones, ¿no? Con el uso y manejo de los silencios, ¿no? Y de los signos, ¿no? Los signos que se hacen. Hubo un momento que yo, digamos, había perdido noción porque ya había desaparecido la figura del Papa. O sea, uno ya no se fijaba que estaba celebrando el Papa, ¿no? Que era una gran emoción, pero era tan profunda la celebración, ¿no? En el cual uno está celebrando el misterio de Cristo, ¿no? Y se pierde, le llamamos, la figura individual, ¿no? Como figura individual. El Papa estaba celebrando, pero ya era como que Cristo celebrando. Y una cosa que me impactó fue que
de las 2 horas, los últimos 15 minutos, mi hijo, que tenía 8 años recién cumplido, ya estaba inquieto, ¿no? Un poco en el asiento, como había aguantado una claro, era un niño para esa edad, ¿no? Pero hasta él mismo, digamos, fue cuando uno lo lleva a algún lugar 15, 20 minutos, un chico veo que se pone nervioso, quiere irse, quiere salir a hacer otra cosa, y se quedó, participó, se escuchó todo, pero claro, chico a los últimos 15 minutos. Digo todo esto a cuento de cómo en la celebración de la liturgia, y esto es lo que quiso rescatar Guardini y lo que rescata Ratzinger, ¿no? Que es la acción de Cristo. O sea, en la liturgia se prolonga la última cena, la muerte en la cruz y la resurrección. Por eso la Iglesia, salvo el sábado santo, que no se celebra misa, porque está Cristo enterrado, ¿no? Pero la Iglesia desde los primeros tiempos celebró, todos los días celebra y en todo el mundo. O sea, el misterio del Redentor de Cristo en la liturgia es un misterio que se celebra en forma continuada, incesante e ininterrumpida. Solo un día, el sábado santo, porque Cristo está en la tumba, ¿no? Y que es justamente también ese el sentido de tener un año litúrgico, ¿no? En el que estamos continuamente celebrando esos misterios, ¿no? Empezamos con el Adviento, viene el nacimiento, viene luego pues un tiempo ordinario, viene luego la Cuaresma, la Pascua, otro tiempo ordinario, o sea, está todo centrado en la vida y en el misterio de Cristo. Que está, a veces nos olvidamos que está resucitado. Por eso digo, la liturgia no es memoria de algo que pasó, sino que es la continuidad de esa acción salvífica, ¿no? Y por eso la Iglesia da siempre gracias, porque si Cristo no hubiera hecho esa donación de sí mismo, esa entrega de sí mismo, no estaríamos redimidos ni tendríamos la certeza de que vamos a vivir, a resucitar y vivir en la vida eterna como Cristo, ¿no? Por eso Ratzinger, con las modificaciones que hubo a partir del concilio, los más grandes nos acordamos que antes del concilio la misa se celebraba ante un altar y el sacerdote estaba de espalda al pueblo, porque significaba que el sacerdote y el pueblo todos celebraban de cara a Cristo, mirando a Cristo, ¿no? Después, bueno, vino este cambio, entonces que los altares pasaron a un segundo plano, se puso la mesa, ¿no? La cual el sacerdote se celebra de frente al pueblo. Pero Ratzinger hizo poner, y cuando fue papa, si uno va a ver a las misas, se van a ver que hay una cruz inmensa en el altar, ¿no? Cuando se celebra la misa en el altar no puede haber nada que no sea algo referido a Cristo. No se puede poner una bandeja, digamos, de agua, ¿no? Lo único que hay en el altar tiene que estar es todo lo que está referido a Cristo. Pero para que no se perdiera esta mirada hacia Cristo, Ratzinger, si uno va a ver las misas, va a ver, es una cruz inmensa, ¿no? En el altar, o al centro o a veces en el costado, ¿no? No abajo, sino en el altar, ¿no? Para significar que está Cristo presente, ¿no? Y que todos, incluido el sacerdote y el pueblo, están mirando, ¿no? Y cuyo centro es Cristo. El sujeto de esa celebración es es Jesucristo, ¿no? Para nunca perder de vista eso, ¿no? Porque me acuerdo una vez cuando mi tío estaba en La Plata y se fue a despedir, lo habían nombrado para venir al arzobispo de Buenos Aires, y fue a un seminario salesiano que hay en La Plata. Se fue a despedir de los seminaristas, ¿no? Bueno, celebrando una misa, después hubo un pequeño ágape, y una de las cosas que le dijo mi hijo, mi tío dice, un señor, ¿qué consejo nos daría como para? Y mi tío, me acuerdo, les dijo, nunca se acostumbren a celebrar misa. Que la misa no se vuelva costumbre. Dice, cada misa es un misterio, ¿no? Y es la novedad. Entonces dice, no se habitúen ni hagan de la misa una celebración, una costumbre, ¿no? Por eso yo veo que
Los sacerdotes tienen, creo que, no sé, creo que sigue la cosa, pero tienen prohibido celebrar más de 3 misas en un día. Incluso los domingos, ¿no? Para que no se les haga costumbre, hábito, ¿no? O sea, como, que las oficien, como decimos acá, de taquito a veces, ¿no? Porque hay que vivir ese misterio de 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Y a veces nosotros nos vamos a una iglesia y a una misa y no estamos conscientes de esto, que está Cristo ahí presente, ¿no? Profesor, y antes de que se me olvide, hay algo muy importante que quería que comentáramos con respecto a a este acontecimiento, anécdota personal que usted nos ha contado cuando pues tuvo la oportunidad de estar en esa misa pontifical con Juan Pablo II, que su hijito de 8 años estuvo 1:45 atento a lo que estaba sucediendo, pero es que no estaba obligado, o sea, realmente, y creo que es algo muy importante que también nos da una luz muy grande este libro del Espíritu de la Liturgia, y es que la liturgia tiene un gran poder educativo en la fe, ¿no? Que también creo que es una idea muy fuerte en el catecismo de la Iglesia Católica y que es una idea muy clara en Ratzinger, en el Papa Benedicto XVI, porque a veces tenemos como temor de llevar a los niños a la misa porque se porten mal, y creo que cuando realmente hay una liturgia que esté centrada en el misterio, al contrario, creo que los niños son tan sensibles que enseguida captan, no sé, casi por ósmosis, ese sentido espiritual. No digo que todos los niños sean igual de tranquilos o de pacientes, puede ser que estén inquietos, como usted dice en algún momento, pero creo que es algo que también desafortunadamente hemos perdido un poquito hoy, ¿no? Porque mucho. Pienso que un niño llega a una misa en la que todo es música sensual, música rítmica, o sea, enseguida a lo que invita es a un movimiento físico, corporal, pero no invita al recogimiento interior para el que está creado el corazón del hombre, no solo el del adulto. El niño también tiene una gran sensibilidad para captar las cosas espirituales. Y creo que esa no porque sea una misa pontifical, pero cuando uno encuentra una celebración eucarística tranquila, en la que los cantos, las palabras, los signos, todo como que se disfruta más, uno se da cuenta que los niños están en otra actitud, ¿no? Sí, bueno, mire, le voy a contar otra anécdota también personal. Mi hijo era, antes de esta experiencia, fue cuando viajamos ese año, 2 meses antes había tomado la primera comunión, ¿no? Así que incluso pudo comulgar en esta misa. Cuando se estaba preparando para recibir la primera comunión en la catequesis parroquial, después, entre otras actividades que hacía mi hijo, jugaba fútbol infantil, ¿no? Y era muy amigo de un chiquito que era de una familia que no eran creyentes, no practicaban, ¿no? Y me acuerdo un día que íbamos caminando ellos dos juntos, yo iba atrás, y mi hijo que le dice, bueno, tengo que ir a catequesis porque estoy preparándome para tomar la comunión. Y el amigo que le pregunta, es 7 años también, ¿eh? ¿Qué es la comunión? Y mi hijo que le dice, pero no sabe, es Jesucristo, dice, es Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y el otro amigo dice, no, y todo cuenta, ven lo que usted dice, pues una vez piensa que a los chicos hay que explicarles que para que no se escandalicen. Están mucho más abiertos al misterio, ¿no? Que a veces los problemas de fe siempre aparecen en la adultez, nunca en la niñez, ¿no? Ahí que la hacemos complicada, pero cuando uno le habla porque es una vivencia, digamos, por algo Jesucristo dice, el que no se hace como niño, ¿no? No entrará en el reino de los cielos, ¿no? Porque los chicos tienen esa dimensión de vivir muchos misterios. Vieron cuando un chico cuando es chiquito siempre pregunta los porqués, ¿no? Uh-huh. Y en la pregunta del por qué uno le están pidiendo el sentido, no saber cómo son, ¿no? Cuando uno empieza a explicar, ¿no? Cómo vine al mundo, cómo nací y todo, y si uno empieza a explicarle, ¿no? Con la ciencia y lo que es la biología y la unión física del varón y de la mujer, que el chico se aburre, no le interesa eso, quiere saber ¿no? por qué vivimos, por qué somos, ¿no? Hay que hacerle
un cuento, digo en el buen sentido, ¿no? Incluso fíjese cómo era, qué linda que era, que ahora pues suena como tonto, ¿no? Cuando nos decían de chico, y no, le escribimos una carta a Dios para que, no sé por qué siempre a la carta iba a París, ¿no? Pero uno le estaba diciendo que era deseado, ¿no? Había sido pedido, ¿no? Y entonces el chico sentía que era, desde antes de nacer ya estaba, no que fue por accidente o porque se dio, no sabíamos, no nos dimos cuenta. Hasta en esos cuentos, ¿no? Había esta profundidad de una relación, ¿no? De un sentido. De una relación con una persona, una relación personal. Incluso, ¿no? Que alguien te traía, ¿no? Bueno, profesor, creo que estamos súper contentos, súper animados y se nos ha olvidado hacer la pequeña, pero pausa musical. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nseargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976.
Y continuamos en este programa de Solo el Amor Crea con el profesor José Arturo Cuarrachino, con nuestro último programa de esta serie que hemos dedicado con mucho cariño a nuestro querido Papa Benedicto XVI, el legado de Benedicto XVI, octava parte. Y bueno, terminando el año litúrgico, pues estamos comentando el espíritu de la liturgia, una introducción, un texto del cardenal Ratzinger. No hemos dicho el año, profesor Cuarrachino, pero me parece que es del año de los 90, por ahí. 2000. Vale. Lo escribió en el año 2000, lo publicó en el año 2000. En 2000. Y es un texto precioso que recomendamos a todos nuestros oyentes, justamente para profundizar en este sentido de la liturgia, el misterio que celebramos. Y tengo aquí justamente para redondear esta idea que teníamos antes del programa, profesor, y es como el verdadero sentido de la liturgia, que también tiene un gran sentido educativo, y por eso esa apertura tan linda que tienen los niños frente a la verdadera liturgia, ¿no? Cuando se celebra de modo que el centro sea Cristo, no que el centro seamos nosotros, porque ciertamente nosotros participamos de la liturgia, pero en la liturgia el centro es el misterio pascual de Cristo. Y dice Ratzinger, justamente comentando todo este tema de cuál es la esencia de la liturgia, y él dice que la verdadera formación litúrgica no puede consistir en el aprendizaje y ensayo de las actividades exteriores, que si llevar las ofrendas, que si leer tal cosa, que si movernos de aquí para allá, sino en el acercamiento a la acción esencial, a la acción esencial, que antes él ha dicho que esa acción esencial es la oratio, la oración, ¿no? Que constituye la liturgia en el acercamiento al poder transformador de Dios, que a través del acontecimiento litúrgico quiere transformarnos a nosotros mismos y al mundo. Bueno, pues con esto ya el cardenal nos dice justamente que el centro de la liturgia es esa oración, ese momento en el que el alma realmente se encuentra con su Dios, que es lo que usted nos comentaba en esa experiencia en la Basílica de San Pedro y San Pablo, en esa misa pontifical, cómo usted en un momento realmente desconectó de que era el Papa Juan Pablo II quien estaba celebrando, y realmente pudo conectar con ese gran misterio que era Dios quien se está entregando, y Dios que se está abriendo y se está entregando a nosotros y nos está pidiendo también una respuesta, que la respuesta no es tanto exterior, aunque también el cuerpo participa de esa liturgia, y por eso también los gestos, los signos con el cuerpo son importantes, pero que el centro es como esa unión del alma con Dios, ¿no? Exactamente. Creo que una de las enseñanzas más importantes que nos deja Ratzinger en este texto es justamente la insistencia en esa presencia real de Cristo, ¿no? Que se da con todas estas circunstancias que usted describió recién, ¿no? Cuando la presencia se hace real, y uno experimenta esa presencia real, ahí es donde empieza a hablar el lenguaje incluso corporal, ¿no? Los gestos, si no se convierten en cosas ¿no? mecánicas. Y justamente una de las cosas que destaca Ratzinger en este texto, también lo hace Guardini en ese libro primero que escribió, es pero mucho más lo acentúa Ratzinger, como en la liturgia, en el misterio pascual y en la liturgia se cumplen todas las intuiciones, las concepciones que están contenidas en la Biblia. Capítulo 1 y capítulo 3 de este texto de Ratzinger, uno va a encontrar que la liturgia es presencia de Cristo y es acción de la Iglesia. Y en el capítulo primero de este texto van a encontrarse cómo Ratzinger muestra clarísimo cómo, digamos, en la liturgia cristiana se continúa la experiencia de la revelación divina en el monte Sinaí, ¿no? Y el sentido que tiene, ¿no? la liturgia, el sentido mismo de iglesia en la palabra es griega, quiere decir un llamado hacia afuera, ek kaleo, ¿no? en griego, llamado a salir para afuera, ¿no? valga la redundancia. No es introducirse en un ámbito, sino que es salir de la vida cotidiana, ¿no? para ir en un ámbito extraordinario, fuera del ordinario. Y Ratzinger dice que en el Antiguo Testamento, justo en el libro del Éxodo,
Dios, por medio de Moisés, le dice al faraón, deja que el pueblo salga y vaya a rezar a un lugar, ¿no? Donde bendiga. Y el faraón quería hacerlo rezar dentro de Egipto y dice, no, tienen que ir a otro lugar. Que este es el sentido de la liturgia, ¿no? Salir de lo cotidiano, del ordinario, para ir a un ámbito especial, ¿no? Elegido por Dios, decidido por Dios, donde se tiene que cumplir, dice Ratzinger, o se constituye un mundo con reglas propias, ¿no? Porque Dios mismo le dice después, cuando salen los judíos que salen de Egipto y llegan al monte Sinaí, y ahí se celebra la alianza, ¿no? Famosa, la antigua alianza, donde Dios entrega los 10 mandamientos, que todo lo que se celebra ahí, según muestra el texto, está todo hecho, dictaminado por Dios, cómo se tiene que celebrar, qué se tiene que hacer. Y bueno, Ratzinger destaca esto, incluso el sentido del éxodo, que no es tanto una marcha solo hacia la tierra prometida, dice él, sino que es al desierto, donde Dios pone la medida, Dios pone las condiciones, ¿no? Dios fija cómo hay que comportarse, ¿no? Un lugar santo, la montaña santa, la montaña del monte Sinaí, donde a Dios ahí se lo adora, ¿no? Que es lo que Dios pide, y donde el hombre se ejercita esta adoración a Dios por medio de la palabra, por eso es oración, ¿no? La liturgia. Yo creo que es un texto, por eso, como usted recomendó, hay que leerlo y releerlo, ¿no? Para encontrar, además, porque hay una continuidad. Nosotros a veces los creyentes, los católicos, tenemos tendencia a leer, nos quedamos en el Nuevo Testamento y nos leemos el Antiguo. Y como dice, creo que San Agustín, ¿no? Una famosa frase de él es el Antiguo Testamento se revela en plenitud en el Nuevo. Y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento está latente, dice él, el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento se revela en plenitud el Antiguo Testamento. Porque toda la obra de Cristo tiene que ver la encarnación, ¿no? El ángel Gabriel que desciende se aparece a la Virgen María y le dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y a ti no te cubrirá con su sombra. Si uno va a ver en el texto del Éxodo, es que el momento en que Dios baja al monte Sinaí y en forma de lenguas de fuego, con truenos, ¿no? Y el texto habla, baja el Espíritu de Dios y se posa en el monte, ¿no? Y cubre con su presencia, ¿no? El monte, ¿no? Así que en la encarnación de Cristo se entiende. Esa es la nueva alianza, ¿no? Así como Dios celebró la antigua alianza en Monte Sinaí, la nueva alianza se celebra en la Virgen María, ¿no? Y cuando uno va al texto del Antiguo Testamento, con el libro del Éxodo, el capítulo 19 termina con unos puntos suspensivos, ¿no? Donde Dios convoca al pueblo, pues va, dice el texto, a comunicar lo que quiere comunicarle. Y el capítulo 20 del Éxodo, si uno va y dice, Dios habló y dijo, pero no está en relación con el final del capítulo 19. Y si uno lee, y ahí vienen después los 10 mandamientos, ¿no? Cuando uno ve el texto en su conjunto, ese capítulo, se va a dar cuenta que ese mensaje, Dios habló y dijo, es un mensaje que está abierto a todo el mundo y para todos los tiempos, ¿no? No dice que habló a esa gente, ¿no? Le dijo a ellos, dice habló y dijo. Y cuando uno va al capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, Jesús subió al monte y ahí dijo, y están las bienaventuranzas, ¿no? O sea, el Nuevo Testamento está en relación con el Antiguo Testamento. No hay nada que no tenga relación y no tenga vínculo con el Antiguo Testamento. Y que el Nuevo Testamento plenifique y creo que es algo muy importante, ya casi que estamos cerrando este programa, pero que nuestros oyentes
se den cuenta de, diríamos, como la capacidad de Benedicto XVI, y es de los hombres, es propio de los hombres sabios, ¿no? De hacer sencillas las cosas que a veces para el común de los mortales no son tan sencillas, ¿no? Porque bueno, yo estoy muy agradecida con el profesor Cuarrachino y con todos nuestros oyentes también, de que nos haya acercado tanto a Benedicto XVI, pero el mismo Benedicto XVI realmente uno lee sus textos y es un hombre que simplifica mucho, ¿no? Y justamente lo que usted está comentando, profesor, yo estaba aquí revisando el espíritu de la liturgia y me encontré con estas páginas que son más bien de los últimos capítulos, creo que hacia el último, donde él habla de las posturas y los gestos en la liturgia, y habla en concreto, empieza hablando de la postura de rodillas, de ese postrarse ante Dios, ¿no? Que muchos hoy, modernistas, dirían que no hay necesidad, que el hombre no tiene por qué postrarse ante Dios, y justamente él empieza a explicar, basándose en el Antiguo Testamento y conectando con el Nuevo Testamento, cómo ese hecho de arrodillarse, de postrarse, tiene su origen no en cualquier cultura, sino en la Sagrada Escritura, ¿no? Y en la experiencia con ese Dios que nos subyuga y que realmente a eso nos mueve el amor, ¿no? Y conecta varios textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, o sea, realmente es precioso para que uno pueda meditar, interiorizar y profundizar, porque también nos puede pasar que muchas veces no sabemos cómo defender como cosas tan sencillas que vivimos en el día a día, en el cotidiano de la Sagrada, de la liturgia, de la Santa Misa, y acercarnos a estos textos que también a veces algún oyente dirá, bueno, pero para mí esto es complicado. No, los invitamos a que de verdad se acerquen, no tengan miedo, porque son textos que nos dan mucha luz, ¿no? Sobre cómo responder a esas preguntas del día a día. Bueno, ¿y usted por qué se arrodilla? ¿Y usted por qué ahora está de pies? Y bueno, y con esto quiero también, recordaba preparando este programa una escena que nunca se me olvidará, no porque la vi, sino porque la leí, me la imaginé muy viva, cuando Santa Teresa, bueno, Edith Stein, ¿no? Siendo judía, entra, no sé si ya estaba estudiando en ese momento, y entra a una iglesia católica. Bueno, estaba en Alemania, obviamente no recuerdo en qué ciudad, entra a una iglesia católica como más por curiosidad, por ver cómo, y se encuentra que una señora entra con su cesta de compras, se arrodilla y hace una oración profunda y dice, bueno, este es el Dios cercano al que yo incluso en medio de mi día a día, de mi cotidianidad, puedo entrar y estar en relación con Él porque Él está aquí presente, ¿no? Y eso fue un momento para ella muy impactante que marcó el comienzo, diríamos, de su conversión. Pues que también nosotros a través de la liturgia es un gran don de Dios en el que expresamos nuestra fe, pero también la recibimos. Así que aprovechemos este comienzo del año litúrgico. Es una invitación a todos nuestros oyentes. Gracias, profesor Cuarrachino, y esperamos poder seguir contando con usted, con su sabiduría, con sus experiencias personales que tanto nos ayudan. Y bueno, pues ya seguiríamos comentando no solo Benedicto XVI, sino muchos más temas interesantes. Y a todos nuestros oyentes les deseamos un final muy feliz del año litúrgico y un comienzo también en el que puedan vivir este gran misterio de la liturgia, ojalá de la mano de este gran texto del cardenal Joseph Ratzinger. Y nos vemos en un próximo programa de Solo el Amor Crea. Muy bien. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.